continuamos. Y ahora vamos a pasar a la mesa redonda. ¿Se oye? ¿Lo oís? ¿Oís bien? ¿Sí? Regular. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Ahí. Mejor. Gracias. Y vamos a tratar el tema de las buenas prácticas. Este es uno de los objetivos de RaiseWise, conocer las buenas prácticas en los diferentes países europeos que participan en el proyecto. Entonces, bueno, en el proyecto, como nos ha contado esta mañana la profesora Tamara Bueno, pues participan universidades, pero tiene este proyecto esa característica en el que da cabida también a las asociaciones. Entonces, tenemos el mismo papel tan importante unos como otros. Y, de hecho, los intercambios son entre los profesionales de las universidades vienen aquí a las asociaciones y nosotros desde las asociaciones vamos a las universidades, ¿no? Entonces, y esto lo mismo, ese cruce igual, similar en todos los países, ¿no? Nosotros en este momento estamos recibiendo a varias personas de Italia, también hemos recibido a varias personas de Portugal. Y como decía, no quiero que se olvide que estamos dentro de ese proyecto, RaiseWise, y no quiero que olvidemos que uno de los temas son las buenas prácticas. Pero claro, si vivimos cerca de la diversidad funcional, hombre, pues hablar siempre de buenas prácticas escuece un poco, ¿no? Cuando sabes que la realidad es muy dura desde la mañana hasta la noche y que hablar de buenas prácticas a veces se queda mucho en la teoría. Y de hecho, pues hace un minuto lo estábamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más, tenemos una mesa muy interesante porque tenemos asociaciones, tenemos administración, por un lado, tenemos empresas grandes, tenemos centros de empleo grandes y tenemos también a una fundación que nos va a hablar sobre los temas sindicales. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a doña Isabel Jiménez, que viene en nombre de COCENFE, del área de igualdad. Isabel Jiménez es licenciada en Psicología, ha trabajado en el programa de prevención en violencia hacia mujeres con discapacidad, violencia, tolerancia cero de COCENFE. Este programa se ha desarrollado en varias provincias de Andalucía y se ha llevado a cabo desde la Federación Luna Andalucía, con sede en Sevilla. Y ella participa también en la creación e implantación de la Asociación de Mujeres con Diversidad Funcional Física y Orgánica AZAAR de Sevilla y además ha colaborado con la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS, y viene a trabajar a COCENFE en el año 2016 en los servicios centrales con sede en Madrid para coordinar el programa de violencia de COCENFE. Y en este momento, y lo que queremos que nos explique, es algo que están haciendo y que van a volver a hacer ahora próximamente, si no lo han iniciado, ahora ella nos lo contará, la segunda edición de un programa de empoderamiento y activación para el empleo de las mujeres con diversidad funcional. Cuando quieras, Isabel. Hola a todos y a todas. Yo os voy a explicar el proyecto que estamos llevando a cabo en COCENFE desde el año pasado. Empezamos en 2017 como proyecto piloto. Era la primera vez que lo ejecutábamos y creemos que somos un poco innovadores en la metodología que estamos aplicando. Pero mi intención es explicaros qué hemos hecho, cuáles han sido los principales resultados que hemos obtenido en esta primera intervención y anunciaros que este año vamos a continuar con el proyecto gracias a la colaboración con la obra social La Caixa. Primero deciros que yo hablo sobre personas con discapacidad porque el colectivo al que yo represento, de personas con discapacidad física y orgánica en COCENFE, así eligen llamarse. Entonces yo, en respeto a la entidad con la que trabajo, desde todo el respeto a las personas que prefieren llamarse diversidad funcional y que me parece ideal, porque cada uno tiene que defenderlo como quiere que se llamen, pero yo quería poner en contexto un poco por qué estaba usando estos términos. El proyecto que nosotras estamos llevando a cabo en 8 comunidades autónomas
tiene el objetivo precisamente de mejorar la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad a la hora de buscar empleo. Como decía Ricardo esta mañana, aunque en las personas que están trabajando entre hombres y mujeres con discapacidad ahora mismo no hay mucha diferencia, aunque es una diferencia que nunca deja de ser llamativa. Cuando hablamos de tasa de actividad sí hay mucha diferencia, hay muchas menos mujeres que están buscando empleo y nosotras queremos trabajar en ese sentido. Cuando nosotros nos planteamos este proyecto fue sobre todo porque veíamos que trabajamos en orientación laboral para mujeres con discapacidad y personas con discapacidad en general, pero nos dábamos cuenta que, gracias a los testimonios que hoy hemos escuchado, que hay muchas personas y sobre todo mujeres con discapacidad, nosotros atendemos en este proyecto solo a las mujeres, que siguen sin ver sus necesidades cubiertas. Nosotras veíamos que en los servicios de orientación laboral no se les daba respuesta o no se atendía a aquellas mujeres que tenían más dificultades de emplearse. Aquellas mujeres que para nosotros también son las que más lo necesitan, aquellas que ni siquiera buscan empleo o aquellas que, aunque lo buscan, tienen unas dificultades mayores para encontrarlo. Nosotras trabajamos el proyecto tuvo una duración de 11 meses, ahora empezamos en febrero otra vez. Trabajamos fundamentalmente con mujeres con discapacidad física y orgánica porque para nuestra entidad es específicamente de ese colectivo. Eso no significa que no trabajemos con personas que no tienen ese tipo de discapacidad porque cuando vemos que hay otra persona con otro tipo de discapacidad que no tiene un recurso similar en sus entidades específicas, nosotros las atendemos igualmente. El objetivo principal, entonces, de nuestro proyecto es trabajar con aquellas mujeres que o bien no tienen un nivel de empleabilidad que en los servicios de orientación se consideran necesario para poder enviarla a las ofertas de empleo, o aquellas mujeres que ni siquiera ahora mismo buscan empleo y nuestro objetivo es activarlas para el empleo, motivarlas y orientarlas para que acaben buscando empleo. O también trabajamos con mujeres que están trabajando o buscan empleo y tienen un buen nivel de empleabilidad, pero que necesitan un apoyo paralelo. Esto sería un resumen de lo que nosotros hacemos. Nosotras contactamos con entidades, bien de COCENFE o con otras entidades y administraciones públicas. Por ejemplo, los servicios sociales suelen colaborar con nosotros para derivarnos también a mujeres con el perfil que os he comentado antes. Le hacemos una entrevista inicial en la que le explicamos en qué consiste el programa y ellas deciden si quieren participar o nosotras consideramos si no lo vemos necesario. Mercedes, que ha estado aquí con nosotros, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que está en el servicio de orientación de COCENFE, pero hemos considerado que este programa no lo necesita porque ya tiene unas habilidades y las compañeras de orientación laboral pueden trabajar con ella y no necesitan un trabajo tan específico como el que hacemos nosotras. Os pongo brevemente resultados sobre qué perfil tienen. Como os decía, la mayoría de las mujeres con discapacidad tienen discapacidad física y orgánica. Con la mayoría de las mujeres que trabajamos con un porcentaje de discapacidad menor al 65% y la media de edad si atendemos a todas las comunidades, es de 44 años. Intentamos cada vez más trabajar con gente más joven, pero nos cuesta más trabajo acceder a esa población. El nivel formativo es diferente al que nos encontramos con la población en general. Eso no significa que nuestros resultados sean extensibles a toda la población de mujeres con discapacidad. Nuestros resultados no nos representan al colectivo, sino solo representa a las mujeres que están en nuestro programa. Pero sí es verdad que la mayoría de las mujeres que participan tienen estudios inferiores o sea, tienen estudios hasta la ESO. Deciros también que es muy llamativo que la mayoría de las mujeres que participan en nuestro programa, como veis, no tienen conocimiento básico o tienen conocimientos solamente básicos informáticos. Detectamos que hay un difícil acceso
que tienen difícil acceso y pocos conocimientos en relación a las nuevas tecnologías. Luego me gustaría explicaros brevemente qué es lo que hacemos una vez ya ellas han decidido que sí quieren participar con nosotras. Le hacemos una pequeña evaluación. Aquí os pongo un ejemplo de una herramienta que hemos elaborado como hemos podido para poder evaluar a las mujeres de la forma más, para hacer un seguimiento lo más objetivo posible y que llevemos un registro lo mejor posible, en el que evaluamos diferentes competencias, como pueden ser, barreras o competencias, como desde los ingresos hasta la seguridad en sí misma, la toma de decisiones. En definitiva, evaluamos aquellas competencias o barreras que nosotras luego podemos o hemos detectado, consideramos imprescindibles, las más importantes para trabajar con ellas. Por daros algunos datos de las mujeres que evaluamos el año pasado, de las que participaron en la evaluación para participar en el programa, daros cuenta que la mayoría de las mujeres que participaron en nuestro programa consideramos que tenían unas dificultades económicas medias. Eso significaba que su familia o ella misma no tenía recursos suficientes, aunque contara con apoyo externo, para vivir dignamente. Eso significa que no era independiente económicamente, sino que tenía que depender de los recursos de otras personas para vivir dignamente. Y daros cuenta que el 27% de las participantes tenían dificultades para vivir dignamente porque no tenían recursos propios ni tenían red de apoyo que le prestara ayuda económica. O sea, imaginaros el problema tan grave al que nos enfrentamos al intentar ayudarla, porque nos encontramos con una población con bastante dificultad para sobrevivir económicamente. Estos han sido los objetivos que nosotras nos hemos marcado dentro del programa. Por un lado, hemos trabajado grupalmente. En la atención grupal lo que hemos pretendido es trabajar dos aspectos diferentes: empoderamiento y habilidades prelaborales, aunque algunas veces se podían intercambiar esas dos temáticas. Con el empoderamiento lo que intentamos trabajar es más la autonomía a nivel personal, a nivel en su vida diaria, no tan relacionado con lo laboral, trabajando los estereotipos de género, el autoconcepto, las habilidades sociales, resolución de conflictos. Y teníamos talleres grupales en los que trabajábamos habilidades prelaborales o alfabetización tecnológica, ya más relacionados con actitudes ante el trabajo, negociación. Por ejemplo, una de las cosas que han comentado antes del acoso laboral, es muy interesante que nosotros trabajemos con ellas de cómo detectar esas situaciones de acoso para que aprendan a defenderse. Porque también trabajamos con mujeres que han estado trabajando o que están trabajando, pero tienen muchas dificultades para abandonar el empleo, por ejemplo, o una vez tienen una mala experiencia con el empleo, no son capaces o les cuesta mucho volver a buscar empleo porque no se sienten seguras. Entonces, intentamos trabajar también habilidades de negociación y de detección de acoso. Por otro lado, hemos trabajado individualmente con ellas, con esa evaluación. A partir de esa evaluación que os comentaba, detectamos en qué competencias o en qué barrera es más importante intervenir con esa persona, dándole una prioridad, y nos centramos en esas características. Entonces, nos ponemos un objetivo a corto plazo, la citamos periódicamente y vamos viendo si va consiguiendo los objetivos que nos va marcando. Por ejemplo, si una mujer, el problema que tiene, se me ocurre el más raro, pero interesante de los que hemos trabajado, ¿no? Una mujer que ella dice que quiere buscar empleo, pero que está cuidando a su madre. Entonces, todo lo que rodea eso, la inseguridad que tiene, la dependencia que tiene, eso se suma que es una persona con discapacidad y tiene baja autoestima, asume todo el cuidado de su familiar porque no es capaz de negociar con su hermano el cuidado de su madre. Entonces empezamos a trabajar con ella y a darle recursos para que vaya buscando recursos externos para que le ayuden con el cuidado y también a negociar
con su hermano para repartir el cuidado o para tratar que ella se cuide a sí misma, intentando trabajar con ella cómo hacer para que hable con su hermano, busque los recursos para que se vaya un fin de semana de descanso, por ejemplo. Y eso, aunque no parece que no está totalmente relacionado con lo laboral, es muy importante para esa persona. Luego podemos trabajar eso desde marcarnos unos objetivos laborales con una persona o acompañarle en la búsqueda de empleo y, sobre todo, cuando tienen empleo. Cuando tienen empleo, hemos detectado durante este año que ellas agradecen mucho que una vez ya han encontrado el empleo, no le digamos hasta luego, sino que sigamos trabajando con ellas y las sigamos llamando. Porque ahí es cuando sale que ellas nos llaman y nos dicen: ay, es que estoy muy agobiada porque me están pidiendo que haga tareas que yo no puedo hacer, porque yo dije que yo tenía discapacidad. Porque hay una cosa que yo no puedo hablar como mujer con discapacidad, pero puedo transmitir, puedo dar voz a los que ellas me cuentan. Una realidad es que a las personas con discapacidad que se le contratan pretendiendo que asuman las tareas igual que otra persona sin discapacidad, cuando a veces necesitan apoyo o, más fácil, la mayoría de las mujeres con discapacidad de nuestros servicios de orientación trabajan en trabajos no cualificados. No porque no tengan cualificación, sino muchas veces porque es lo único que encuentran. Trabajan de limpiadora. Y si yo tengo discapacidad y tengo una discapacidad física y orgánica y trabajo de limpiadora, eso es porque puedo hacerlo, pero a lo mejor no lo puedo hacer como mi compañera. Tú llamas a esa mujer que está tan contenta hace una semana porque había encontrado trabajo y te cuenta que lleva una semana haciendo el trabajo que no ha hecho, que no hacen sus compañeras porque ese trabajo le toca a la última que llega, y lleva una semana limpiando el suelo de rodillas. Y esa persona que está tan agradecida por haber encontrado, la mujer con discapacidad, que está tan agradecida de haber encontrado un puesto de trabajo, que ha salido de una situación en la que se ha sentido una situación, en este caso, de violencia, y que ella lo que quiere es ser independiente, aguanta carros y carretas. Bueno, pues esta persona después la hemos tenido de baja y la tenemos fastidiada. Porque esos son los trabajos que después se le ofrecen a las mujeres en muchos casos. Entonces, nosotras intentamos apoyarle también en eso y a esta mujer decirle: deja el trabajo, da igual, ya encontrarás otra cosa. Pero a veces tenemos que apoyarla para que dejen los trabajos, para que se defiendan. Bueno, por último, no me quiero extender mucho, decir que trabajamos con los programas de empleo de otras entidades, en concreto con Incorpora, porque también es nosotros somos un programa que trabajamos conjunto a Incorpora. Y nosotros lo que hacemos es que, como no trabajamos las ofertas de empleo, la orientación laboral, sino que trabajamos unas habilidades paralelas, derivamos a aquellas mujeres que están buscando empleo, derivamos al servicio de empleo, por ejemplo, a Ana, que estaba aquí antes con Mercedes, y ellas son las que se encargan de buscar empleo con ellas, de ayudarles a hacer el currículum y las cosas que se hacen con las mujeres o con las personas que van a un servicio de orientación. Ellas se encargan de mandar la oferta y nosotros lo que hacemos en ese sentido es hacer un seguimiento del trabajo que están haciendo desde los servicios de orientación, pero nosotros trabajamos otros aspectos, como os decía antes, esos aspectos de empoderamiento y de habilidades más prelaborales y de seguimiento de cómo están. Por último, comentaros que, además, dentro del proyecto intentamos hacer jornadas de sensibilización para formar tanto a entidades como a la población en general sobre la situación de las mujeres con discapacidad y el empleo. Hoy yo no me voy a extender en eso porque ya se ha hablado mucho sobre eso. Y bueno, esto es lo que os quería contar. Si sobra algún minutito y queréis hacerme una pregunta, prefiero dejar a vosotros que aquello que os interese, pues me lo preguntéis en vez de yo contaros todo el rollo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. A continuación, María Teresa Vargas San Pedro, de la Fundación Francisco Largo Caballero, va a intervenir. Teresa es licenciada en Sociología, lleva más de 20 años realizando investigaciones en el ámbito de las relaciones laborales, la negociación colectiva, la representación de los trabajadores y la formación profesional para el empleo, para distintas instituciones y entidades, ¿no? Administraciones públicas, asociaciones, empresas y organizaciones sindicales. Y desde el año 2012 viene colaborando con esta fundación, con la Fundación Largo Caballero, en la realización de distintos estudios centrados en la negociación colectiva y la discapacidad, y desempeña el papel de coordinadora técnica de los mismos. Entonces, yo tengo una pregunta para ella, para Teresa, sobre la negociación colectiva, ¿no? ¿De qué manera la negociación colectiva puede contribuir a la igualdad y no discriminación de las mujeres trabajadoras con discapacidad? Muchas gracias por invitar a la Fundación Francisco Largo Caballero a estar presente y a escuchar, sobre todo, y dar a conocer el trabajo que venimos desarrollando desde hace unos años. Y espero, Carmen, poderte dar respuesta, aunque sea mínimamente, a la pregunta que acabas de formular. Porque la pregunta que acabas de formular, y esto como preámbulo, tiene que ver con uno de los principios que tuvimos en cuenta el equipo de investigación. Son estudios que empezamos en el 2012 y que se han llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación 11 y Fundación Francisco Largo Caballero. Y en ese equipo, yo soy solamente uno de los miembros, están José María Zufiaur, sindicalista con muchísima experiencia tanto en España como en Europa, y Antonio González, que ha desarrollado distintas funciones tanto en el sindicato como en la administración laboral. Nombrarlos a ellos me parece necesario y estar presente en porque van a estar presentes en lo que yo pueda decir esta tarde. Bien, en el año 2012, sobre todo gracias al empeño de José María Zufiaur, empezamos a plantearnos la necesidad de que la negociación colectiva tuviese una utilidad mayor y fuese más eficaz para garantizar o por lo menos facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad. Hago un punto y yo me sumo a lo que decía antes Isabel. Voy a utilizar el término de personas con discapacidad y no diversidad funcional, sobre todo porque me va a resultar más fácil, porque es el que hemos venido empleando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué esto? Porque la negociación colectiva consideramos desde el principio que es una de las herramientas fundamentales para alcanzar en un proceso continuo la igualdad y no discriminación de las personas que están ocupadas en cada uno de sus ámbitos donde se negocia. Y lo hace de distintas maneras. Primero, porque es un proceso que con el que pueden llegar a acuerdos empresarios y sindicatos como representantes de los trabajadores, porque cuenta con instituciones que pueden favorecer el diálogo y, de hecho, lo favorecen, como son las comisiones mixtas de los convenios, las comisiones de igualdad, los comités de salud y seguridad, todas ellas instituciones que favorecen la continuación del diálogo entre trabajadores y empresarios a lo largo de la vigencia de un convenio. Y, sobre todo, porque permite evaluar los resultados que se puedan ir consiguiendo y mejorar las reivindicaciones para futuras negociaciones. Esto en un mundo ideal, esto no es así muchas veces, pero digamos que ese es uno de los marcos que es importante tener en cuenta. ¿Por qué no lo decimos nosotros, no lo digo yo?
estudios empíricos han demostrado que la negociación colectiva en aquellos sectores y empresas donde hay una buena negociación colectiva, las diferencias son menores que en aquellas empresas donde no los hay. Y, de hecho, hay estudios que seguramente alguno de vosotros conozcáis, demuestran cómo aquellos países donde hay una política de apoyo y refuerzo de la negociación colectiva consiguen, digamos, mejores índices de igualdad que aquellos que no lo hacen, ¿no? Es cierto que la negociación colectiva en nuestro país ha sufrido diferentes envites a lo largo de las últimas décadas y especialmente hacia el 2012, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo una herramienta fundamental para conseguir la igualdad. Y en la medida en que en la negociación colectiva se recoge la regulación de las condiciones de trabajo de todas y todos los trabajadores que están trabajando en esa empresa o en ese sector, las mujeres se ven beneficiadas. Y en este sentido quería, y se lo comentaba antes a Carmen, poner en primer lugar la negociación colectiva y en segundo lugar, no por establecer una jerarquía, y en segundo lugar los planes de igualdad que, como sabéis, se ponen en marcha a partir del 2007 con la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, pero que obliga solamente a las empresas de 250 y más trabajadores, mientras que el convenio, ya sea de empresa provincial, ya sea convenio estatal o ya sea el convenio de empresa, hablaremos de ello después, afecta a todos los trabajadores. Es cierto que los planes de igualdad han tenido y siguen teniendo una importancia decisiva, pero nosotros empezamos esta investigación tratando de, primero, hacer un diagnóstico de la situación, cómo estaba, ¿no? La constatación, las cifras eran, las habéis seguramente nombrado muchas veces a lo largo del día, de cuál es la situación en relación al empleo de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, peor también en muchas de esas situaciones y sobre todo sectores. Pero los planes, en el 2011 empezamos haciendo un diagnóstico, iniciando la tarea con un análisis de una muestra de convenios colectivos de aproximadamente 430 convenios. Nuestra idea, nuestra hipótesis inicial es que la negociación colectiva estaba haciendo muy poco por las personas con discapacidad y ese primer test nos lo demostró. Era poco, cogimos una muestra de distintos convenios, tanto de ámbito sectorial como estatal, provincial, de empresa. Hicimos una muestra para tener información sobre los diferentes niveles funcionales y a poco más del 30% de los convenios hacían referencia a discapacidad, y estoy siendo generosa con esto que digo de referencia a discapacidad. Quiero decir, lo primero que constatamos es un uso del lenguaje que en sí mismo ya dificultaba un acercamiento a la problemática. La segunda cuestión que constatábamos es que en la mayoría de las ocasiones se hacían referencias que remitían a la ley y no se aprovechaba el convenio para adaptar lo que ya dice la ley a ese ámbito concreto, a esa empresa, a ese sector. La tercera cuestión que identificamos es que cuando se hacía en alguna ocasión algún avance de contractualización, era de carácter, estaba muy segmentado, no había y sigue sin haber un planteamiento integral, es decir, si la apuesta es la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo de hombres y mujeres, el tratamiento de la discapacidad tiene que ser integral. No vale solamente con abordar en política de empleo cuestiones de contratación, y sobre todo si lo único que hacemos es reproducir lo que ya dice la ley, por ejemplo, en materia de contratos formativos o de aprendizaje.
habrá que adaptarlo al contexto específico, al sector o la empresa. Pero, como decía, de poco sirve que hagamos esto si dejamos nuestro tratamiento de la discapacidad ahí y no avanzamos un poco más en otros asuntos como puedan ser el acceso, como puedan ser políticas de selección y reclutamiento, si no se regula y no se dice nada en sistemas de clasificación, donde lleva asociado promoción, si no se dice nada en mecanismos de adaptación de procesos de formación, si no se dice nada no se establecen mecanismos, no se regulan mecanismos para facilitar la adaptación del puesto de trabajo, pero también de las condiciones de trabajo que puedan requerir las personas con discapacidad, por ejemplo, adaptación de jornada, adaptación de tiempo de trabajo, es decir, toda una serie de condiciones que no salían, no se planteaban en el convenio y si lo hacían, como os digo, era de manera anecdótica. Así que decidimos tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando, identificar qué factores estaban influyendo en este resultado. Nos dedicamos durante año y pico a entrevistar a empresarios, asociaciones empresariales, a representantes sindicales, a expertos en negociación colectiva, a expertos en derecho del trabajo. Y bueno, surgieron diferentes razones y me voy a quedar con algunas de ellas que para nosotros merecieron especial interés y que dieron lugar a líneas de trabajo posteriores. En primer lugar, algo que se ha repetido aquí y que no por ello sigue siendo importante volver a decirlo una y otra vez. La falta de información, primero, y la falta de sensibilización, tanto por parte de los empresarios como por parte de los representantes de los trabajadores y de los negociadores. Esa es uno de los factores que tuvimos, una de las cuestiones que quisimos mantener a lo largo del proceso de investigación. La otra cuestión que surgía es, en este caso, por parte de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, es, aparte de la falta de información y sensibilización sobre el asunto, estaba la cuestión de la escasa participación de las personas con discapacidad en las organizaciones sindicales. Y esto no es... no me gusta utilizar la palabra culpa, pero en esto las organizaciones sindicales pues tienen una tarea por delante importante por hacer y animo a todas las personas con discapacidad a que reclamen su participación en las organizaciones sindicales. Pero no ¿por qué? Porque no solamente como afiliación, sino como representantes de los trabajadores, porque digamos que ese es el proceso que puede llegar a aumentar la participación de las personas con discapacidad en las mesas de negociación, que es un punto fundamental a la hora de incluir sus necesidades e intereses en los convenios. Por ejemplo, con todo lo que tiene de diferente, pero también nos puede servir como elemento comparativo me avisas del tiempo, los planes de igualdad. Los planes de igualdad inicialmente tienen un camino, si queréis, respecto a los convenios más corto, pero han hecho posible que un mayor número de mujeres estén presentes en mesas de negociación. Han hecho posible que la actividad sindical de las mujeres en las empresas sea más visible, porque un plan de igualdad, lo mismo que un convenio, no es solo la negociación, es también el seguimiento, sobre todo, es también
atender los requerimientos de las trabajadoras y de los trabajadores. Es decir, que la negociación colectiva es un proceso lo suficientemente amplio como para crear condiciones que pueden favorecer la participación de las personas con discapacidad. Y, finalmente, lo que decidimos, y termino ya, es establecer algunas pautas, en este caso de cara a las organizaciones sindicales con las que hemos trabajado, fundamentalmente con UGT. La Fundación Francisco Largo Caballero es una fundación de la UGT, y elaboramos una línea de trabajo en la que destacaría, sobre todo, la elaboración de una guía para los representantes de los trabajadores, sobre todo para las personas que van a negociar, y que continúa durante este tiempo, y nos vamos a centrar, se lo decía Carmen, me daba mucha rabia porque estamos haciendo una encuesta a empresas donde vamos a trabajar ahora de manera específica el tema de la mujer, y queremos incorporar y revisar la guía, entre otros, con cuestiones relativas a la integración laboral de las personas con discapacidad. Y, por último, se ha nombrado aquí, y es muy importante, y esto sí es relevante desde el punto de vista de la política sindical, lo habéis dicho, a medida que avanza en los últimos años, el número de personas con discapacidad sobrevenida está creciendo. Las plantillas tienen una edad media superior, por diversas razones. La discapacidad sobrevenida es un tema central para la acción sindical. Lo tratan sobre todo los convenios de empresa, pero no debe ser solamente así, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque, tal como está organizada la norma, sobre todo en materia de despido, una buena parte de las personas que se ven afectadas por una discapacidad sobrevenida terminan siendo despedidas. Y la ley, de momento, eso, lo favorece. No es que lo impone, pero lo favorece. Y ese sería es decir, incorporar a personas con discapacidad al empleo, pero también que no se vayan las personas a las que les sobreviene una discapacidad, porque si no, en fin, se me viene una frase que no voy a decir porque es de mal gusto. Disculpadme por haberme extendido, y cualquier pregunta. Una sola cosa, si alguien quiere, he podido traer solo algunos ejemplos de la síntesis de los estudios y de 2 ejemplares de la guía, por si alguien tiene interés en consultarlos. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. A continuación, Susana Moreno Marín, que es licenciada en Psicología y actualmente ocupa el puesto de jefa de Departamento Corporativo de Diversidad y Políticas Sociales de Ilunion y Fundación 11. Bajo su responsabilidad se encuentran las áreas relacionadas con la gestión de la diversidad y con las políticas propias de recursos humanos, siempre con un foco especial en los objetivos sociales de estas 2 entidades. Además, es psicóloga, y dentro de su currículum me ha llamado la atención y lo quiero comentar, que es psicóloga colegiada, dice, pero además que desarrolla una labor complementaria como coach experta en inteligencia emocional y en discapacidad. Entonces me ha resultado muy, no sé si decir entrañable, curioso o agradable también. Y, bueno, finalmente, también otro dato muy importante en ella es que en representación de la empresa ha sido durante varios años presidenta de la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE, y miembro de su junta directiva. Entonces, bueno, todos conocemos en este ámbito Ilunion y conocemos de sobra Fundación 11, ¿no? Nuestras preguntas en ese sentido irían enfocadas a cuáles son las acciones positivas que hacéis en favor de las mujeres, concretamente de las mujeres. Muchas gracias a la organización por la invitación, muchas gracias a Luciana, a Trini, que me ha atendido súper amablemente durante toda la jornada, y a ti, Carmen, por supuesto, y al resto de mis compañeras de la mesa. Agradezco la invitación a Ilunion. En este caso somos
los representantes de la parte empresarial. Se ha hablado a lo largo de la jornada mucho sobre el tema de empleo y yo voy a procurar exponer cuál es la experiencia y cómo trabajamos en Ilunion. No considero en este caso que seamos representantes de todos los empleadores, ni mucho menos. Creo que somos una empresa con unas características particulares y brevemente, si me permitís, aunque creo que en este entorno se conoce Ilunion, sí que me gustaría dar unas pinceladas sobre quiénes somos. Ilunion es la marca comercial que aglutina las empresas de la ONCE y de su fundación. Ilunion es una marca comercial que empezó en el año 2014, en noviembre del 2014, con lo cual nuestra trayectoria como Ilunion es muy corta, sin embargo, es muy potente en estos últimos años. Las empresas que forman parte de Ilunion existían ya. Algunas tenían 25 o 30 años ya de experiencia en el mercado, es decir, que somos empresas que somos jóvenes como Ilunion, pero que tenemos mucha experiencia en nuestros respectivos sectores. ¿Qué ocurre cuando se crea la marca? Cuando se crea la marca nos unificamos todos bajo un nombre y entonces empieza a tener una repercusión social y una repercusión mediática mayor. Ahora todas nuestras empresas se llaman Ilunion y un apellido. Ilunion Lavanderías, Ilunion Hoteles, Ilunion Sociosanitario, con lo cual nuestra identidad como marca queda más representada. Aquí hay unas compañeras mías aquí, además, que pertenecen cada una, yo creo que a una de las divisiones, ¿no? Vamos a ver, nosotros como Ilunion, os decía que somos herederos de la ONCE y su fundación. La ONCE lleva trabajando 80 años, y este es su 80 aniversario, y lleva trabajando 80 años con la diversidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes no se le llamaba diversidad. Diversidad es un término que se aplica muy recientemente. Yo, igual que han dicho mis compañeras en la mesa, voy a hablar de discapacidad porque nosotros hablamos dentro de la diversidad de la discapacidad. La diversidad funcional tiene otros aspectos además de la discapacidad. Entonces yo voy a hablar de la diversidad en la discapacidad. Me vais a permitir que utilice este término. Como os decía, la ONCE lleva 80 años trabajando con la diversidad, pero antes no se le llamaba así. Antes se le llamaba diferencia. Y cuando hoy, a lo largo de la jornada, se ha hablado mucho sobre el lenguaje, yo me he alegrado, porque el lenguaje es significativo y, desde luego, no es en absoluto baladí. Cuando se ha hablado durante años de la diferencia siempre ha tenido unas connotaciones negativas. Es decir, ser diferente no era bueno. Era bueno ser igual que los demás. Todo lo que era diferente se salía de la norma. ¿Qué es lo que hemos ganado con el término diversidad? Hemos ganado muchísimo. Hemos ganado muchísimo porque la diversidad es un término que se considera positivamente. Tiene aportaciones de talento. La diversidad es variedad, pero es variedad en lo positivo, en el talento. Entonces yo quiero hacer énfasis sobre este tema y esta evolución que ha sido en pocos años es muy positiva. Digo esto también de diversidad porque cuando Carmen ha leído un poco mi currículum ha dicho que soy la jefa del Departamento de Diversidad y es así. Desde el año 2015, es decir, nosotros hemos adoptado este término de diversidad en el año 2015, hace nada. Con la discapacidad llevamos trabajando 80 años, yo unos pocos menos, unos poquitos menos, unos pocos menos. Casi, Fundación ONCE lleva trabajando casi 30 años también con la discapacidad. Y nosotros, como herederos que somos de la ONCE y de su fundación, pues digamos que la discapacidad forma parte de nuestro eje transversal y es nuestra razón de ser. Nuestro objetivo estratégico, nuestra misión, tiene la discapacidad como eje fundamental. Somos las empresas de la ONCE y su fundación que tienen dos objetivos. Un objetivo social y un objetivo económico. Y digo los dos porque tenemos los dos, porque sin el económico no se mantiene el social. Entonces, procuramos trabajar en un equilibrio entre lo económico y lo social. Hemos trabajado siempre en la discapacidad y en el año 2007, como bien has dicho, sale la Ley de Igualdad y entonces empezamos a trabajar de una manera explícita con el género. No es que antes no se trabajase, es que como pasa que hasta que no sale algo y se le pone nombre parece que no existe,
Pues cuando sale la Ley de Igualdad, empezamos a trabajar en el 2007 con los planes de igualdad, con todo lo que tiene que ver con igualdad. En nuestro caso, pues son muchas las empresas, y ahora os daré unas cifras, que tienen plan de igualdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Trabajamos con la discapacidad, trabajamos con el género y esto sigue evolucionando, sigue avanzando y resulta que es que de repente nadie se había dado cuenta que en el mundo había de todo. Nadie. Hasta que hace unos años no aparece en el término diversidad, parecía que no existían las edades, la gente no tenía edad, parecía que no existía el origen étnico o cultural, parecía que no existía la identidad y orientación sexual. No existía, no se ponía nombre, no existe. ¿Qué ocurre? Que cuando se tangibiliza y se le da nombre, en nuestro caso se le da nombre a través de la creación del departamento que yo dirijo, empezamos a trabajar estos otros factores o variables. Y trabajamos, nuestro modelo de gestión de la diversidad tiene las 5 patas. Trabajamos la discapacidad de forma transversal, porque es nuestra razón de ser, el género, las generaciones, el origen étnico, cultural o racial, y estamos empezando a trabajar con la orientación e identidad sexual. Por poner un poco en contexto, hemos llegado hasta aquí. Desde el 2015, os digo, hasta el 2015 trabajamos discapacidad y género y ahora estamos trabajando el resto, que no es fácil, seguro que no os digo nada nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en Ilunion? Bueno, pues Ilunion tiene, y no voy a decirlo exactamente porque estamos cerrando ahora el año 2017, pero tiene 35.000 personas. 35.000 personas, de las cuales en torno al 40%, yo creo que algo más, son personas con discapacidad. De las cuales en torno al, y perdonad si me equivoco, punto arriba, punto abajo, de las personas con discapacidad que pertenecen a Ilunion, en torno al 46-47% son mujeres con discapacidad. Son mujeres. Tenemos, y por dar algunas cifras, tenemos un 5-6% de la población con diferentes orígenes culturales o étnicos. Pues ya os digo, es el 5%, son unos 5.000 y pico personas, de las cuales el 32% son personas con discapacidad. Y no tenemos identificado cuál es la población de origen, o sea, con identidad y orientación sexual diferente, porque sabéis que eso no está registrado en ningún sitio. Con lo cual, eso no os lo puedo decir porque no tengo ni idea, no lo sé. Con lo cual, os hablo de estas magnitudes para que veáis un poco en los entornos en los que nosotros nos movemos. ¿Cómo nos movemos en estos entornos? Bueno, pues nos movemos, desde luego, con una estrategia explícita y clara de impacto, y de impacto externo e interno. No voy a contaros todo lo que hacemos porque te he pasado la presentación, Carmen, y me tiraría 8 horas, pero voy a contar algunas de las buenas prácticas que nos han pedido. Por ejemplo, nosotros externamente llevamos trabajando en la concienciación y la sensibilización, no nuestra, que ya la tenemos, sino de otras empresas que están pues en nuestro entorno y con las que tenemos una relación habitual. ¿Y cómo trabajamos esto? Pues permitidme que os diga que nosotros lo trabajamos desde el negocio. Nosotros estamos en los negocios y trabajamos desde el negocio. Y nosotros tenemos que, y creemos que así lo hacemos, vincular la interseccionalidad de la diversidad funcional, discapacidad, origen étnico, género, etcétera, etcétera, con los negocios. Porque si no está vinculado, no se sostiene. Y tenemos que ser sostenibles. ¿Cómo lo hemos hecho? Por poner un ejemplo. Bueno, pues nos dimos cuenta que no había ningún símbolo, no había ningún logo, no había nada que en el mercado hablase de qué es la diversidad. No hay nada que identifique, igual que tú dices, mujer, la cito. Pues no hay nada. Entonces nos hemos inventado uno, que he traído aquí, que le he dejado a Trini para que si luego lo queréis, pues lo tengáis. Que es una pulserita de estas, una pulserita de tela, que no viene el logo de Ilunion ni de la Fundación, porque no es algo que nosotros queramos asumir como propio, que viene en blanco y que dice Welcome Diversity, y que vienen los emoticonos, unos emoticonos que representan pues diferentes caras, mujer, hombre, tal. Entonces, pues por ejemplo, esto es algo que cuando vamos a cualquier congreso, a cualquier evento, a cualquier sitio en el que vamos, nosotros repartimos porque queremos que haya un símbolo tangible de la diversidad.
una tontería, si queréis, pero bueno, es simplemente un símbolo, es simbolizar de alguna manera. Otra cosa que hemos hecho, y esto ha sido el año pasado, hemos publicado este libro que también he traído unos cuantos ejemplares. En cualquier caso, está en nuestra página web, es accesible y se puede descargar, pero bueno, así es más bonito, ¿no? Este libro, ¿qué es lo que muestra? Pues habla de nuestro modelo de gestión de diversidad, habla de las 5 variables, da las cifras que os he dicho yo, y lo que hace es que presenta la experiencia de personas, de trabajadores nuestros que están trabajando en empresas y haciendo cosas y que son diversos. Son diversos porque tienen discapacidad o no, porque son mujeres mayores o jóvenes, porque son de origen asiático y con discapacidad, es decir, toda la interseccionalidad de estos factores. No hemos puesto los 35.000, tranquilos, están aquí unos 40 o 40 y tantos, y tenemos pues desde un bombero, por ejemplo, porque estamos en un sector como es el de la seguridad contra incendios, un médico de una residencia sanitaria, un psicólogo, una persona de una lavandería. Es decir, lo que queremos mostrar es como seas, cuando tú estás aportando en un negocio lo mejor de ti mismo, lo que tú mejor sabes hacer, tu mejor cualidad, estás aportando y estás integrado en la sociedad. Esto, como 2 ejemplos, lo estamos trabajando de cara al exterior. ¿Cómo trabajamos de cara al interior, de cara a nuestras empresas? Pues estamos trabajando con diferentes acciones. Os voy a decir solamente algunas del año pasado porque la verdad es que hacemos muchas. El año pasado celebramos la segunda semana de la diversidad y lo hicimos con 2 temas centrales. Las generaciones, las diferencias generacionales, y empezamos a trabajar la sensibilización acerca del colectivo LGTB. Entonces se dieron una serie de charlas, que en esto fue la Federación Española LGTB quien dio las charlas, y luego hicimos, de una manera lúdica para todos los trabajadores que quisieron participar, una guerra de talentos. Hicimos una guerra de talentos donde los trabajadores que asistían en un auditorio similar a este se identificaban a su entrada dependiendo de su generación. Pues yo soy baby boomer, pues los nacidos de tal a tal son baby boomer. Yo soy generación X, yo soy millennial. Y entonces había un concurso donde se hacían preguntas que tenían que ver con la etapa en la que esa persona se ha educado, ha nacido y tal. Y bueno, era tipo concurso de televisión. Y bueno, pues, ¿qué queríamos mostrar con esto? Aparte de pasar un buen rato y reírnos, que nos lo pasamos muy bien, queríamos mostrar cómo en una empresa todos contribuimos, cada uno desde nuestra parte. Contribuimos y no hay que separar a la gente ni por discapacidad, ni por edad, ni por género, ni por nada. Porque sabéis que otro de los factores, ya estamos hablando aquí de mujer todo el tiempo, pero si es mujer con discapacidad y mayor de 40 a 45 años, date por perdido. Entonces, quisimos mostrar cómo eso no es así, cómo cuando de una manera sencilla se participa en algo, todos contribuimos. Por deciros esas 2 experiencias. También estamos trabajando con la gente joven. Hemos puesto en marcha un proyecto para incorporación de talento joven, tanto si es de carácter universitario, incluso gente que está en la ESO, hace 2 o 3 días de prácticas para inclusión, para ver cómo es la empresa. Trabajamos con todo tipo de discapacidades. Fundamentalmente se dirigen a nosotros universitarios, esa es la verdad, pero trabajamos con todo tipo de discapacidades para las prácticas. Otra experiencia que os puedo comentar, por ejemplo, tenemos 2 proyectos en marcha. Uno que se llama Diversability, que mis compañeras podrían hablar mejor que yo de ese proyecto porque ellas están inmersas en él, que lo que trata es de crear unas políticas sociales para los centros especiales de empleo y los técnicos de las unidades de apoyo. Se está trabajando en este proyecto el año pasado entero, ha dado muy buenos resultados, se ha incorporado mucha gente como técnicos de unidad de apoyo, la mayoría de ellos personas con discapacidad, y se está trabajando muy intensamente porque nosotros nos vemos como que tenemos que ser ejemplo. Hacemos muchas cosas mal, pero procuramos no hacerlas, procuramos hacerlo lo mejor posible. Este es un proyecto al que le estamos dando mucha importancia porque consideramos que los técnicos de las unidades de apoyo van a ser personas de referencia precisamente para todas las personas, trabajadores que pertenecen a estos centros especiales de empleo, que van a ser sus personas de referencia. Son también, en la mayoría de los casos, los agentes de igualdad. Coincide en este caso. Otro proyecto en el que estamos trabajando,
Pues me quedan 2 minutos, lo digo ya y termino. Otro proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto que hemos llamado This Work, que ahora mismo está en la fase de terminación de entrevistas. Es un proyecto que va dirigido a grandes discapacidades. Hemos preguntado qué personas con gran discapacidad necesitaban apoyos que no fueran los laborales. Quiero decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, pues necesidad para ir al baño. Necesito apoyo para ir al baño, necesito apoyo porque no puedo comer, o sea, necesito a alguien que me quite el abrigo. Bueno, estas cosas que a nosotros nos parecen todo, pues oye, pues, pero que luego muchas veces, pues es que claro, constituyen una dificultad importante. Estamos terminando las entrevistas, en esta primera fase piloto hay unas 15 o 20 personas, no, porque hay mucha gente que le hemos preguntado y no quiere. Entonces, pues estamos aquí y a partir de ahí, con los resultados, pondremos en marcha pues un apoyo a estas personas. Y luego también decir, para terminar, que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y discapacidad. El año pasado se han insertado 8. Ya sé que no son cifras ahí como para tirar cohetes, pero no os voy a contar cómo es de difícil este tema. La violencia de género, y si además se cruza con discapacidad, pues es muy complicado. Estamos trabajando en este tema y este año queremos sacar una guía para mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género, diferenciando muy claramente, yo creo que antes lo ha hecho Nuria, lo que es acoso de lo que es violencia de género. La violencia de género se da en el ámbito doméstico, el acoso se da en el ámbito laboral. El acoso está regulado y hay protocolos antiacoso, etcétera, etcétera, está regulado. Y hay una serie de mecanismos garantistas dentro de nuestras empresas, comisiones de igualdad, comisiones antiacoso, y luego la violencia de género pertenece al ámbito externo, al propio ámbito profesional laboral. No obstante, nosotros como empresas sociales vamos a sacar este año una guía de orientación para nuestros técnicos y para las mujeres trabajadoras que estén en esta situación, sabiendo que no nos podemos meter en la vida privada de nadie, pero sí orientar. Hay bastantes experiencias más que hemos hecho, pero bueno, solamente os doy algunas pinceladas. Somos muy grandes y, claro, trabajamos en muchas áreas. Decir ya por último y para terminar que para mí particularmente es básico que se trabaje muchísimo, y estamos en el sitio adecuado para decirlo, todo el aspecto educativo. Cuando ya la gente llega a la empresa, pues ya no nos llegan con 5 años, nos llegan un poquito mayores. Entonces, tanto las personas con discapacidad o sin discapacidad, los de origen de un lado o de origen de otro, los hombres o las mujeres, los de aquí 25 años o los de 45, ya venimos con la cabeza amueblada de una determinada manera. Antes de llegar ahí es donde tiene que haber un impulso fortísimo, con lo cual yo os doy la enhorabuena por hacer esta sesión y hacerla en un sitio como este, pero de verdad creo que ahí el impulso tiene que ser tremendo para que cambie un poco nuestra mentalidad, la de todos. Muchas gracias. Doña Josefa García Lorente, licenciada en Derecho, coordinadora hasta octubre de 2012 de los servicios de orientación jurídica en materia de discriminación laboral por razón de la condición de mujer, y desde el año 2009 en materia de discriminación por razón de la condición de personas con discapacidad. Además, es representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Foro Justicia y Discapacidad y participa como ponente en cursos y jornadas del Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y Magistrados del Consejo General del Poder Judicial en materia de discapacidad. Y, bueno, además de profesora en diversos máster, siempre en materias de discapacidad, autonomía personal, atención a la dependencia, etcétera. No voy a seguir porque estamos esperando que ella nos dé su apunte crítico. Todos confiamos en la justicia, en nuestra vida, en todos los sentidos. Y a veces no vamos a decir que la justicia nos da la vuelta, pero sí que nos pasa una mano por la espalda y nos deja solos. Entonces, bueno, pues como estás aquí, queremos que nos cuentes más en este sentido. Gracias. Primero, dar las gracias a la universidad por plantearse sesiones como esta, por de una vez aterrizar en que las personas con discapacidad también forman parte del mundo y tienen que también tener su espacio.
dar las gracias a Trini porque se ha empeñado en que yo esté aquí sentada hoy y no sé muy bien por qué, a pesar de, como no sea porque me tiene mucho cariño, dar las gracias a Carmen y al proyecto. Está bien, el proyecto creo que es interesante y que hay que seguir trabajando en ello. Y bueno, daros las gracias a vosotros, que estáis ahí, porque creo que sin que vosotros estuvierais ahí, por mucho que nosotros quisiéramos seguir hablando, no serviría para nada. Es conveniente o es positivo saber que hay gente que se interesa por el mundo de la discapacidad, tanto porque están dentro de la discapacidad como porque están fuera, porque normalmente hay el criterio de que para vivir intensamente el mundo de la discapacidad tienes o que tener una discapacidad o tener un familiar con discapacidad. Hombre, yo no participo del todo de ese concepto. Creo que hay mucha gente que está interesada en hacer una sociedad más igualitaria, más normal, entendiendo por normal el principio de, que hay unas diferencias significativas, que hay unas personas que yo considero, que yo no utilizo el término de diversidad, y ahora os explicaré por qué. Yo me apunto más al término de especial protección por ser personas especialmente vulnerables. Os digo, yo no utilizo el término de diversidad funcional y me quedo con el de discapacidad por una razón muy simple, es el término legal. Y estoy muy harta de que la semántica, que sí que tiene sentido, al final, por el mero hecho de que vamos cambiando la terminología, acabamos entrando en una condición peyorativa de todos los nombres que podemos a cualquier cosa. Hemos pasado de llamar viejos a llamar ancianos, a llamar personas mayores, pasamos de ser minusválidos a 1000 definiciones más. Y mirar, tenemos una definición que está recogida en la ley y que además tiene alcance mundial, porque la ha recogido también con ese mismo sentido la Convención Internacional de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces yo reivindico que de una vez por todas, desde la discapacidad, por lo menos los que estamos dentro de la discapacidad, dejemos de hacer más inventos o más, proyecciones sobre buscar otro nombre, porque al final lo único que estamos consiguiendo es que todas las denominaciones sean peyorativas. En el mundo hay personas que tienen características diferentes, unos porque tienen una discapacidad visual, otros porque tienen o tenemos una discapacidad física y orgánica, otros porque no tienen ninguna discapacidad aparente. Yo soy de los que digo que todos tenemos alguna discapacidad, que la diferencia es que a mí y a otros muchos de los que estamos aquí se nos ve y a otros de los que estáis por ahí o los que estamos por aquí no se nos ve. Pero en último término la discapacidad existe y por suerte, por un camino normal de evolución de la vida, si ya alcanzamos una determinada edad, es decir, una edad mayor, de unos años ya un poquito mayores, todos vamos a entrar en una situación que todavía diríamos que necesita una mayor protección, que es la situación de dependencia. Entonces, antes o después, señalando que no toda persona con discapacidad es dependiente, pero que el 100% de los dependientes son personas con discapacidad, porque si no, no tendrían esa dependencia, sea del tipo que sea. Y eso me pone en relación con que yo intento ser práctica en los pocos tiempos que nos dejan para hablar de los temas de discapacidad. Entonces, yo que intento ser práctica, quiero primero poner de manifiesto que ya está bien un poco de tanto hablar de la discapacidad, tanto legislar en defensa de los derechos de la discapacidad, pero sin los discapacitados. Se hace todo desde una mesa de salón, desde una proyección intelectualmente muy, muy correcta, muy de apoyo genérico, pero realmente no se han tomado en consideración cuando son necesidades reales. Cuando ella hablaba de acabar la licenciatura, bueno, pues es que el problema no es que tengas un exceso de currículum, el problema es que eres como eres, simplemente. Y entonces, hasta que no seamos capaces de reconocerlo, nosotros que tenemos el problema, y el resto de la sociedad que quiere taparlo, diciendo que no tenemos un problema, que simplemente que es que hay que ir al principio de igualdad. Mira, al principio de igualdad no vamos a llegar hasta que no haya una ley única para todos, hasta que no dejamos de tener legislación especial en materia de discapacidad, hasta que no tengamos que hacer planes especiales de violencia de género o de desigualdad o de discapacidad, no va a haber igualdad. Pero es que el problema, volvemos a lo que ha terminado Susana planteando, es que es un problema de educación. Y es un problema de educación que es muy grave porque tenemos que empezar a plantearnos qué es lo que estamos pidiendo, una educación inclusiva o una educación especializada. Porque es que a lo mejor cuando nos empeñamos
en que lo que tenemos que tener es una educación inclusiva, estamos equivocándonos, porque a lo mejor sí que necesitamos una educación especializada que tenga más apoyos para conseguir que demos el paso a poder integrarnos, no en pie de igualdad, porque eso no es posible, todos somos diferentes, sino en pie de poder mantener una relación social, digamos, equiparable o similar al resto de las personas. Y ahora, como dice que tengo una discapacidad y se me está secando la boca, me has ayudado a beber agua, ¿verdad? Me coges el vaso. Me da lo mismo. Este es el mío. Me da lo mismo, ¿no? Yo no contagio nada más que un poco de mal humor. Gracias. Gracias. Esto es lo que, en términos legales, ahora llamamos sistema de apoyos. Es decir, todos tenemos, o casi todos tenemos algunas carencias y lo único que precisamos es tener un apoyo. Pero eso nos pone en relación ya con un poco más en el fondo de la cuestión, porque lo que nos preguntaban es las buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas tenemos dentro de lo que es el círculo de actividad de cada uno de nosotros? Mira, yo me he dedicado toda la vida, aunque empecé a trabajar muy tarde, porque las dificultades las hemos tenido todas, todos los que tenemos una discapacidad, a la hora de empezar un proceso de formación, pero he estado trabajando 32 años en el mundo de la abogacía, ejerciendo la profesión, y ni he sentido, ni he querido, ni he pedido un trato diferente a cualquier otro abogado cuando se sienta en estrados o tiene que hacer cualquier defensa. Pero sí que es cierto que cuando me planteo cómo tenemos el mundo de la protección, entre comillas, de las personas con discapacidad, desde el colectivo básicamente de la abogacía y de judicatura, que es el que yo más cerca estoy, sí que nos estamos planteando y estamos trabajando en que evidentemente no se puede llegar a un principio de reconocimiento de derechos si no conocemos ni siquiera cuáles son esos derechos. Entonces, lo que estamos potenciando como buena práctica es que lo primero que tenemos que tener en todos los ámbitos de conocimiento jurídico o de formación es unos servicios que orienten, que puedan informarnos de cuáles son los derechos, cómo podemos ejercerlos y en qué medida podemos ejercerlos. Porque sí que es cierto que en este país tenemos una legislación muy avanzada, muy progresista. El problema es que no tenemos, en paralelo con esa legislación avanzada y progresista, una situación similar de condiciones económicas. Tenemos unos presupuestos generales del Estado en los que nos ponen la legislación muy bonita, pero no ponen presupuesto suficiente para llevarla a término. Entonces, bueno, pues habrá que seguir forzando e insistiendo en que eso tenemos que conseguir que se lleve a término para que en algún momento consigamos obviar el principio de que necesitamos todavía unas legislaciones especiales y unos tratamientos especiales. Mirad, en este país, desde el 2000, en el 2000 hay una directiva europea que regula el derecho de igualdad en materia laboral entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Eso se transpuso al ordenamiento interno, pero vamos, antes que ningún país. Y en el 2002, creo recordar, que esa es la otra directiva de igualdad entre hombres y mujeres, que es incluso anterior a la ley de igualdad de género de aquí, pero que también en las normas de derecho laboral se transpuso con una rapidez inmejorable. Y realmente en el ámbito laboral, que de lo que estábamos hablando hoy aquí, sí que se ha llegado a tener una legislación y una aplicación de esa legislación mucho más puntera que en el resto de los campos legislativos. Porque sí que es cierto que el principio de no discriminación y el principio de no discriminación por discapacidad en el ámbito del derecho del trabajo no es nuevo. Es de hace bastantes años y, es más, en cuanto a ese principio en el Estatuto de los Trabajadores está desde el año 2000, que cuando se estableció la directiva comunitaria. Pero, bien, ¿con eso hemos conseguido el principio de igualdad en el trabajo? No. Por eso tenemos que seguir peleando. Pero que nos pregunten a nosotros cuál es el principio de igualdad en el trabajo, porque a mí no me sirve que me den un puesto de trabajo, tengan una incapacidad por nacimiento o sobrevenida, si necesito, pues no sé, un teclado especial para utilizar un ordenador y la empresa que me ha contratado, que sabe que tengo discapacidad, no me adapta al puesto de trabajo, porque el problema no es que yo entre en una empresa ordinaria
y tenga que tener un tratamiento especial. No quiere un tratamiento especial, quiere una adecuación del puesto de trabajo. Y eso muchas veces tenemos la culpa nosotros mismos, que no pedimos, cuando entramos en un puesto de trabajo, que lo adapten. Porque es que, mirar, hay una prestación o una subvención económica para esa adaptación. Ridícula, también es cierto. Creo que está ahora mismo en 900 o en 1.000 euros. Sí, me parece que está por ahí. Pero bueno, está. Y de hecho no la estamos pidiendo, no la estamos exigiendo. Entonces, basta ya simplemente de decir que queremos un principio de igualdad. Vamos a realmente ponerlo en práctica. Y simplemente deciros que en ese sentido, de una legislación muy avanzada, pues también en este país, lo que es la Convención de Nueva York, que os he mencionado antes, y donde el tema del tratamiento de las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad, y el no al abuso y el no al acoso, está casi por bandera y con una definición de discapacidad bastante distinta de la que nos han planteado hasta ahora. No hay personas con discapacidad. Hay discapacidad porque hay unas barreras sociales, unos entornos que te impiden moverte en igualdad con los demás. Entonces, hasta que no consigamos que desaparezcan esos entornos y esas barreras y tengamos una legislación única para todos, no habrá realmente una igualdad real o una equiparación real entre las necesidades de cada una de las personas, tanto las que se consideran dentro de una normalidad como aquellas que yo denomino como vulnerables porque tienen necesidades, unos requisitos especiales. Me han dicho que tenía 10 minutos y no quiero pasarme. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para la mesa? Sí, por ahí hay una pregunta. Pero en principio, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A mí, a Susana o a quién? Ah, vale. Vale, lo intento. Yo creo que el problema de inclusión en materia educativa y en los másteres especializados en inclusión tiene que ir más por la vía de no hacer máster exclusivos para discapacidad, sino integrar lo que es las necesidades de la discapacidad o los planteamientos jurídicos y sociológicos de la discapacidad dentro de un máster ordinario. Yo creo que hasta que no consigamos, volcar todas las necesidades de las personas con una protección especial dentro de un máster ordinario, va a quedar un poco complicado el conseguirlo. Yo entiendo lo que estás haciendo y además lo agradezco, porque creo que si no podemos de otra manera, realmente es lo que te he dicho antes. Yo soy partidaria de la educación inclusiva, pero entiendo que a veces es necesaria una educación que no sea inclusiva. O simplemente, más que una educación que no sea inclusiva, una educación en la que en pie de estar en un centro, diríamos, un centro público, un centro concertado, pero bueno, un centro público que tienen también los sistemas de apoyo para personas con necesidades especiales, que yo entiendo que ahí se podría hacer también la especialización que se necesita algunas veces para poder formar a esas personas. Porque si es alguien que necesita un lenguaje de signos, pues que tenga más o un tratamiento en unas horas más específicas con esa materia que con otra. Entonces, en los máster es muy complicado para integrarlo en los términos que yo he entendido que me estás preguntando. A lo mejor tampoco he entendido tu pregunta. No, yo creo que la he entendido bien, pero me gustaría reenfocarla porque... Vale. Mi duda no pasa por el máster, en el cual yo no tengo ningún tipo de consulta que nadie me haga sobre la pertinencia de mi asignatura, sino sobre el mensaje que como docente inclusiva debo transmitir a los profesores de educación especial. Es decir,
creo que de alguna manera te lo dejo apuntado. Creo que lo que tenemos que transmitir a los educadores es un principio inclusivo, un principio de formación genérico y dentro de lo que es un núcleo de población variopinto, desigual, pero que no hagamos dietos ni con formadores tampoco, porque al final corremos el peligro de que los formadores se crean que ellos son los únicos que saben o que tienen pautas para la discapacidad, cuando no es verdad. Que muchas veces el sentido común te sirve mucho más para saber qué le está pasando a un niño que no se encuentra cómodo en un hábitat escolar que una formación académica de 100% y de personas con necesidades especiales. Entonces, es complicado qué le podemos transmitir. Yo creo que es complicado, no. Yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero transmitir. Mira, una posición de normalidad, una posición igual que si estuviéramos hablando de cualquier otro colectivo. Y simplemente, claro, tienes que hacer el matiz de que si estáis en este campo con personas con discapacidad y os interesa esto como formadores que sois, tenéis que aprender básicamente a escuchar. Tenéis que aprender básicamente a saber qué es lo que necesita la persona, no qué es lo que te ha dicho un manual que necesita, porque somos individuos. Entonces, cada individuo tiene unas necesidades independientes. Entonces, como formadores de personas que van a atender a esas personas con necesidades especiales, lo primero que yo les transmitiría es que tienes que aprender a escucharlos. Tienes que aprender a dejar de pensar que son personas que necesitan unas guías especiales o que necesitan que les digas por dónde tienen que ir. No, escúchalos. Ellos saben por dónde quieren ir. Lo que pasa es que no los escuchamos. Mira, a mí hay una cosa que me pone frenética y es en los entornos familiares cuando hay una persona con necesidades especiales y se empeñan en hablar del niño y de la niña. Y tenemos 40 y 50 años. Mira, no, que somos adultos. Deja ya de tratarnos como si fuéramos niños. Eso es lo que tienes que transmitirle a los educadores. Que la materia con la que están trabajando es una materia sensible, pero es individual. No se me ocurre otra solución para lo que me estás preguntando. Luego hay una cuestión a raíz, no sé si... Sí, Nuria. Que ha sido muy interesante, un país vecino que es Portugal, que los centros de educación especial los están convirtiendo en centros de recursos. Y realmente la educación, como planteabas, una educación inclusiva y con ese apoyo, porque son centros que han tenido una formación muy específica en determinados ámbitos de la diversidad. Yo sí que utilizo el término diversidad funcional, pero yo también. Respeto si se dice persona con discapacidad, no si ya se adjetiviza discapacitado, minusválido, no. Lo respeto totalmente, ¿no? Y entidades que lleváis mucho peso. Pero todas las personas de esta mesa habéis coincidido en algo que es clave, que es la educación y la formación. Claro. La educación. Entonces, esa educación va dirigida a todos y a todas y se respeta a la persona, que es lo que es la esencia, ¿no?, del humano. El otro día comentaba en una ponencia, digo, procedemos de un útero, pero luego buscamos úteros sociales, o sea, entornos de encuentro, de reunión, de sentirnos bien, ¿no? Aunque todos necesitamos, no somos sujetos isla, como decía la compañera, sino que ya venimos con una isla incorporada con otras islas o con más islas, algunos veis con 3 aquí en el lote. Y entonces es verdad que todo esto nos determina como personas, pero que me gusta esa idea de mirar a Portugal, porque a veces nos estamos complicando con la educación inclusiva, y digo, que bien lo han resuelto, que bien lo han hecho. Los centros de educación especial, centros de recursos muy potentes, con las herramientas y demás. Y luego todos los centros inclusivos, porque la educación, si no es inclusiva, no es educación. ¿Me dejas un punto que quiero matizarte una cosa por lo que estabas diciendo y lo que me preguntaba ella? Mira, la educación inclusiva llega mucho más al principio de igualdad, porque cuando en una clase de niños pequeños, de párvulos o de primaria o secundaria, hay alguien con necesidades especiales, el resto ya lo está viendo como algo integrado dentro de su mundo social y no lo mira tan raro. Mira, yo tengo en este momento cerca en la familia un niño pequeño que tiene 3 años que tiene en su clase una niña en silla de ruedas. A mí la silla de ruedas lo veo como una cosa más natural del mundo, ni pone cara rara ni nada por el estilo. Entonces, es que creo que eso... Y esa anécdota unida que a mí me ha pasado, dice, una madre dijo, ay, pobrecita, no sabía que fulanita estaba, y dijo el niño, pobrecita, ¿por qué? Eso es. Mamá, Eso es. No lo veía para nada, ¿Que no? Pobrecita. Es decir, que tenemos que aprender a desaprender también muchos códigos mentales que ya tenemos, que son esas barreras mentales que es la más brutal de eliminar, porque todas las demás luego, mira,
empujamos aquí y se tira esto, se hace esto, pero si existe esta barrera, apaga y vámonos. Pero esa barrera podemos empezar a tirarla con la educación inclusiva. Vale, perdón, que me he colado. No. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todas las ponentes. Han sido muy, muy interesantes.